Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde nos se encuentren viendo ustedes este video. En esta ocasión vamos a tocar un tema bastante interesante que es la introducción a QQL, que es de alguna forma el lenguaje que entiende Log Analytics, en este caso también Sentinel y algunas aplicaciones más, para poder buscar información que se encuentran dentro de los logs. Interesante que ustedes también puedan saber o conocer que nosotros vamos a ver más adelante dos módulos que es Analytic Rules y Threat Detection y es importante el QQL hacer un refresco o los 10 comandos más importantes que le llamo yo, que utilizo yo, para que después cuando trabajen con Analytic Rules y Threat Detection ustedes puedan de alguna forma conocer o saber cuando vean un query a qué se refiere ese query. Una de las cosas interesantes en QQL, para los que no conocen, QQL es una abreviatura de Custom Query Language. En realidad son queries en texto plano, son solamente de read only, no hay un update, sino solamente read only. Y se utiliza, como les mencioné, para hacer consulta de datos, en este caso datos que están siendo consumidos por Sentinel. Ahora, no solamente Sentinel lo utiliza, por eso es importante que ustedes conozcan al menos la parte básica. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el uso tenemos toda la parte que es Azure Explorer, utiliza también QQL, todo lo que tiene que ver con Log Analytics, que es lo que están viendo ahora, que es la parte importante de Sentinel, también lo utiliza. Otro concepto importante también que lo usa Sentinel, o sea, ustedes acuérdense que pueden tener Log Analytics separado de Sentinel sin necesidad de tener Sentinel como tal. Y por último, para los que están empezando a ver Microsoft Defender, la suite Defender también consume QQL, por eso es importante el conocimiento de esta herramienta. Bien, ¿cuáles son los comandos, al menos que yo uso, que son más importantes? Son 10 comandos. De verdad que si aprenden estos 10 comandos no va a ser necesario que se sepan todos, porque aquí está el 80-20, o sea, aquí efectivamente está todo lo que uno debe conocer, la gran mayoría, para que ustedes puedan hacer buenos queries y no preocuparse después por conocerlos todos. Los 10 más importantes, bueno, están aquí, no tiene sentido que yo los lea, pero vamos a repasar cada uno de ellos en los siguientes videos. La idea es que puedan ver ejemplos concretos de cada uno para que ustedes puedan sacar conclusiones y poder aprender también a realizarlos. Bien, ahora les vamos a contar sobre el comando where. El comando where es un comando de filtro, como les mencioné anteriormente. Y lo importante antes de entrar a lo que es el comando where es que vamos a explorar lo que es el Log Analytics dentro de Sentinel, que aquí está Log Analytics. Y lo importante es que entiendan que en Log Analytics existe el concepto que son las tablas, donde, es decir, cuando uno hace la ingesta y hace la conexión a estos datos externos o datos internos, nos va a traer muchas tablas. Y de esas tablas, de esos logs de otras fuentes, podemos empezar a hacer queries. Me gusta mucho a mí trabajar con una tabla en particular de log management que se llama sign in. ¿Okay? En la tabla sign in, si ustedes ven y entramos acá, van a poder observar que existen varios campos que trae la tabla sign in, mira, hartos, que son interesantes para poder hacer queries. Entonces, si yo de alguna forma quiero empezar a trabajar con ellos, lo que tengo que hacer es invocar la tabla sign y automáticamente va a ir pintándose. Entonces, por ejemplo, si yo invoco solamente la tabla, sola a modo de prueba para que ustedes vean, me va a traer los últimos 24 horas quienes han hecho sign in, por ejemplo. Y dentro de esos campos, ustedes van a ver que me trae una pila de información. Vamos a poder ver que existen tenant ID, campo tenant ID. Existe un campo, por ejemplo, Authentication Details. Authentication Details también existe. O sea, son los mismos campos que están en el lado izquierdo, en el lado derecho, pero con información en el lado derecho. Entonces, imaginemos ahora que, bueno, me ha traído mucha información, pero solamente quiero los sign en este caso, desde un determinado país, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo podría empezar a, no sé, a buscar y decir, miren, me interesa el signing, por ejemplo, de esta ubicación, en este caso, una ubicación que sea Chile. Entonces, yo lo que tendría que hacer acá es el primer filtro y ahí es donde entra where.
Ustedes van a ver, yo voy a colocar where, donde, cuál es el campo, location, location, bien, sea igual, comillitas, CL, es el primer filtro. ¿Por qué igual? Es interesante y no igual, porque siempre van a existir dos símbolos, no solamente uno, porque yo podría decir, oye, mira, yo quiero que sea diferente, esto sería, por ejemplo, diferente a Chile, sería así. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre tienen que haber dos símbolos, si son iguales va a tener que ser igual, en este caso, que sea igual a Chile. Entonces aquí yo estoy diciendo mi signing que sean solamente igual a Chile. Cuando yo hago esto me va a traer en las últimas 24 horas solamente el signing que sean igual a Chile. Ustedes van a poder apreciar acá, me va a ir entregando información y, por ejemplo, de esa información que me entregó, a mí me interesa, por decir algo, que lo que tiene que ver con Microsoft Teams. Quiero saber quiénes han conectado desde Chile con Microsoft Teams en las últimas 24 horas. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Es hacer otro filtro más, nuevamente, donde la aplicación que está aquí ahora sea Microsoft Teams Web. Entonces, lo que tendría que hacer acá yo es nuevamente colocar otro Word, pero no lo voy a hacer. Le voy a mostrar una forma más sencilla de hacerlo. Como este es el campo que me interesa, ustedes ven acá hay 3 puntitos. Voy a pinchar esos puntitos y voy a decir que los voy a incluir. Cuando pongo incluir, se dan cuenta que automáticamente lo hace por mí. Me está incluyendo la aplicación. Entonces, si ahora yo lo selecciono, me va a traer solamente los signing que han ocurrido en Chile, que son solamente Microsoft Teams, y otra vez voy a hacer Word porque voy a ir un poco achicando el embudo porque quiero saber solamente los que han hecho, por decir así, hace 12 horas, no sé, en este caso. Entonces, como también quiero ver el tema tiempo, entonces voy a irme más acá abajo y voy a poder aquí observar, supongamos, el tiempo que está acá. Entonces podemos hacer lo mismo para no tener que escribirlo, incluir, pero este campo no me interesa porque yo quiero saber solamente el tiempo generado hace, por ejemplo, 10 horas, por decir así, ¿no? Entonces aquí sería mayor igual, colocamos a Go porque esa es la forma como se coloca el tiempo, hace 10 horas, o sea, a Go como hace 10 horas, ¿no? Vamos a ver qué me arroja, si me arroja algo. Y aquí ustedes van a poder ver que me arrojó hace poquito, hace las últimas 10 horas, quiénes son las personas que se han conectado entonces desde Chile usando Microsoft Teams hace 10 horas. Y aquí aparece el resultado. Interesante que ustedes siempre manejen este tema de acuerdo a su zona horaria. El display time a veces está con UTS 0, lo cual te va a arrojar cualquier número y estos números de tiempo van a ser distintos por ejemplo, a los de tu país. Trata que esto esté de acuerdo a los de tu país para que puedas visualizar bien el tiempo que se ha generado, en este caso, el evento. Nada, con esto les mostramos, y les he mostrado, mejor dicho, cómo utilizar el comando where, por qué es útil y por qué nos permite hacer los filtrados más acotados para poder extraer la data más precisa. En este caso, en mi ejemplo, yo quería saber quiénes estaban conectando a Microsoft Teams desde Chile hace 10 horas. Nada, gracias. Bien, ahora vamos a modificar el query para que no sea cada 10 horas, sino por ejemplo que sea cada 5. Vamos a cortar el tiempo, pero vamos a vamos a ejecutar un comando más porque claramente esta información es interesante, pero me gustaría que nos haga un contador de cuántos eventos se han registrado, cuántos es lo que, o cuántas personas de alguna forma están conectándose en Teams durante las últimas 5 horas. Entonces, esto se hace básicamente con el comando count, ¿no? En el comando count, uno lo selecciona, ejecuta y nos va a entregar el número de 285 registros de alguna forma que
han registrado como Microsoft Teams Web Client en las últimas 5 horas. Bien, otro comando importante, complementando el que hemos visto hace un segundo, es el Summarize. Bien, vamos a verlo en acción. Vamos a poner Signing, por ejemplo, de las últimas 24 horas. Y hay muchas preguntas que nos hacen sobre acerca de cómo poder saber si la autenticación está funcionando bien, si el MFA sobre todo está funcionando bien o hay problemas para poder tener una visualización, si los tokens están entregando bien, si el usuario le dio clic al token o no le dio clic al token, qué sé yo. Entonces acá hay un tema interesante porque podemos de alguna forma abrirlo y buscar. Ustedes van a ver, por ejemplo, vamos a buscar de dos campos importantes que nos entregan estos datos. Uno es el Results Type, donde nos va a indicar si es cero, o sea que funcionó bien, y si hubo un error nos va a indicar rápidamente en ese Results Type si hubo algún tipo de error o no. Eso lo tenemos dentro de las propiedades. Está por acá, por acá, por acá. Acá está. Results Type, por ejemplo, 0. Entonces yo quiero saber este tipo de Results Type, cómo de alguna forma ha ido evolucionando en las últimas 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Bueno, una parte importante es que, bueno, fije un tiempo. El tiempo lo voy a colocar en las últimas 24 horas. Y voy a hacer una agrupación que le llaman Summarize, que es el comando que les voy a mostrar, donde voy a querer agrupar y voy a agrupar y que me cuente por los campos que voy a colocar cuántos eventos han ocurrido. Entonces voy a agrupar y ahora voy a habilitar un contador que me los cuente, que es lo que hemos visto, el campo count. Y aquí lo que voy a colocar es que me da un contador por qué cosa. Lo que habíamos dicho que me interesa, que es el resource type, por ejemplo, resource type. Y el otro adicional también que es importante es el result description. Aquí tenemos el result description. Ok. Una vez ejecutado esto, si yo pongo ejecutar, van a ver que me va a traer todos los eventos que han ocurrido por el lado de la identidad, de la identificación en los últimos tiempos, con la respectiva tipo de evento, su descripción y cuántos ocurrió: 1, 1, 1, 2, 1, 22. Bueno, estos son los que han sido exitosos, pero nos permite dar algún tipo de visibilidad de lo que puede estar pasando en algunos escenarios en los cuales no estaría funcionando bien, por ejemplo. Entonces aquí vieron cómo, complementando el Summaries y Count, podemos tener un buen resultado de vista. Bien, ahora supongamos que me interesa mucho este evento, que el usuario no pasó el challenge del MFA. Quiero saber un poco más qué es lo que sucedió o quiénes fueron. Dice que ha habido uno, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo lo haríamos? Bueno, volvemos a Signing. Lo que haría yo básicamente es borrar esto y vamos a colocar el lugar que me interesa, ¿no?, relacionado con este evento. Entonces, ¿dónde? Obviamente es este. Voy a ejecutarlo. Me va a entregar aquí la persona. Pero si se dan cuenta, hay mucha información. Hay mucha información. Pero a mí solamente, por ejemplo, me interesa saber algunos campos relacionados con esto. Que quiero saber 3 columnas, no 4 o 10. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, hay un comando que se llama project, que permite personalizar lo que voy a mostrar. Por ejemplo, de todo esto, a mí me interesa solamente visualizar, por decir algo. Me interesa saber detalles de la aplicación, que me muestre solamente detalles de la aplicación y que me muestre, por ejemplo, el nombre de la persona que de alguna forma está teniendo problemas. También puedo ir viendo otras cosas más que me puedan interesar. En la ubicación, por ejemplo, location.
Uy, me equivoqué. Location. Y lo que va a hacer ahora, van a ver, es que ya no me va a mostrar todos esos campos, sino me va a mostrar solamente los 1, 2, 3 campos que yo de alguna forma coloqué. ¿Se dan cuenta? Eh, Así ustedes pueden personalizar lo que de alguna forma quieran ver para que no se vea en el resultado, en la parte de la proyección, se vean muchos campos. Ustedes pueden personalizar. Entonces esa es la función de Project, donde ustedes realmente pueden seleccionar los campos que más les interesa para la visualización del query. Si te gustó el video, te pido que me ayudes y me des un like. Si necesitas que agregue algún contenido adicional, te pido por favor lo pongas en los comentarios. Y si quieres estar recibiendo todos los viernes contenido nuevo, suscríbete con la campanita.